Ya también activé la grabación, profe. Ok, Neri, Entonces, si llega Jorge Méndez, déjalo entrar, porque ese es el del Partido Liberal Creemos. Jorge Méndez de Venezuela. ok, y les rogamos a todos mantener apagadas sus cámaras y sus micrófonos, por favor, para que no haya feedback. Ok, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos del Foro Liberal de América Latina. Un gusto saludarles nuevamente en nombre de mis colegas y amigos del directorio del Foro Liberal. Una plataforma que se propone incubar partidos políticos y líderes políticos liberales clásicos a favor del proyecto de la Gran Devolución y las 5 reformas. La única propuesta política auténticamente liberal, concreta, completa y congruente que tiene América Latina hoy por hoy para salir de este perverso y fatídico estatismo que vivimos en todos nuestros países, en su mayoría, y que, bueno, prácticamente creemos que debe salirse de él a través de acción política liberal clásica, como bien decimos. Hoy, pues, hemos tenido ya la embestida nuevamente de troles seguramente antiliberales clásicos, ¿no? Que gustan molestarnos, pero bueno, eso es una seña buena, porque de alguna manera estamos creando algún ruido, alguna señal de existencia y bueno, por eso empiezan a molestar. Nos disculpamos por esos inconvenientes y bueno, damos inicio a nuestro conversatorio virtual 5 Reformas en Acción de hoy, con 2 temas muy importantes y bueno, algunas noticias muy buenas que tiene para nosotros el profesor Alberto Mansueto. Los 2 temas son el cristianismo y las tiranías, que va a ser el segundo tema realmente, y el primer tema que abordará un servidor, le hemos puesto por nombre el Che Francisco. Bueno, entonces la sala poco a poco se llena, ya con 72 miembros. Rogamos por favor apagar los micrófonos. Yo todavía oigo algún micrófono que está encendido. Rogaríamos apagarlos porque si no hay mucho feedback. Mary, Eric, por favor, les pido que estén atentos a esto para que no haya ese feedback y nos permita entonces transmitir con la mayor claridad. Bien, entonces, profe, empiezo con ese primer tema, ¿verdad? Dale, dale. Sí, sí. Ok, perfecto. Bien, entonces, el primer tema, estimados amigos, es el título, bajo el título El Che Francisco. Bueno, ha sido un tema que hemos decidido abordar en esta sesión de hoy como primer tema y tiene que ver con la lectura reciente o mi lectura reciente del libro del autor Julio Camino, venezolano, que lleva por título El camarada Obama y el Che Francisco. Y hemos convenido en el directorio del Foro Liberal y específicamente en el equipo que damos seguimiento a los conversatorios, que aquellos libros que vamos leyendo los miembros del directorio, pues la idea es irlos compartiendo con ustedes a fin de que podamos ir aprendiendo todos, ¿no? De alguna manera. Y pues obviamente también nosotros cuando exponemos estos temas, pues también aprendemos mucho más y bueno, eso creo que nos sirve de retroalimentación. Entonces... Hola, ¿se escucha? Sí, 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 estamos hemos tenido un problema, un montón de personas, pero ya parece que el Zoom nos está permitiendo la entrada. Está exponiendo Jorge. Ah, mira tú, recién da pase de entrada. Hay un montón de gente que está por entrar ahí, que está comunicándose. Recién da pase de entrada 14 minutos después. Ok, sigue Jorge, discúlpame. Bien, entonces el subtítulo que hemos acotado para esta exposición es Bergoglio, producto de la teología de la liberación. Bueno, de hecho es un subtítulo dentro del gran capítulo del libro de Julio Camino, el capítulo número 6, que lleva por nombre Un sínodo fracasado. Y bueno, el único fracasado acá eres tú, concha tu madre. Cállate. Calla, que chucha me callas,
Tarao. P si quiere. Es Hilda Medina ¿Qué López. pasa, causa? Acá. Quita a Medina López. Gracias. Bien, entonces vamos a compartir este tema, ¿no? Tratando de responder esta pregunta, una pregunta que es bastante controversial, ¿no? Definitivamente. Es importante decir de entrada que yo soy cristiano católico, romano, ¿ok? Entonces, bueno, la lectura de estos temas, pues generan un shock, ¿no? En mí, pero bueno, la idea es de alguna manera compartir desde mi punto de vista cristiano católico lo que yo no solo puedo leer en estos libros, sino que también lo que percibo de alguna manera del actual Papa de la Iglesia Católica, del actual jerarca de la Iglesia Católica. Y esto tiene singular importancia para nosotros en América Latina, estimados amigos, porque la mayoría del voto de las izquierdas es un voto cristiano. Y bueno, pues una gran proporción de ese voto cristiano es un voto católico. Entonces, la figura del Papa y la figura del jerarca, digamos, de la Iglesia Católica es muy influyente en América Latina. Siempre lo ha sido así. Ya no digamos hoy que tenemos un Papa latinoamericano, argentino de nacionalidad, y que, bueno, a través de sus encíclicas y a través de sus exposiciones en los medios, pues ha dejado, creemos, o creo yo al menos, muy claro su ideología política. Y es bueno lo que en tanto, pues vamos de alguna manera, a exponer. Algunas cosas serán un poco fuertes, pero bueno, yo lo que voy a intentar es parafrasear algunas de los temas que se abordan en este capítulo de este libro del profesor, del escritor Julio Camino, ¿no? Y ahí tienen la portada es esta, el camarada Obama y el Che Francisco. El prólogo de este libro lo escribe nuestro profesor Alberto Mansuetti. Y bueno, el tema, o el capítulo más bien de este libro empieza haciendo ver el famoso, o el sínodo de la familia llevado a cabo del 4 al 25 de octubre del año 2015. Por cierto, este libro fue escrito en el año 2016, entonces realmente estos temas estaban muy frescos para ese entonces. En aquel sínodo, pues se discutían dos temas muy interesantes, ¿no? El primero de ellos eran las referencias positivas a la homosexualidad y al lesbianismo, muy apoyadas por un bando progresista, afecto al hoy Papa, es decir, al Papa Francisco. Y el segundo tema era el famoso tema del permiso de tomar la comunión para los divorciados vueltos a casar. Esos eran los dos temas principales que se discutían en aquel sínodo. En los primeros dos subtemas de este capítulo en el libro, pues bueno, hacen referencia a una serie de artículos y de periodistas que son periodistas pues muy, digamos, especiales en el sentido que se especializan en cubrir noticias del Vaticano, ¿no? Y siguen las noticias y hacen análisis, y algunos pues trabajan en medios que para mí me resultaron muy novedosos, ¿no? Por ejemplo, el profesor Roberto de Mattei, ¿okay? Él es un profesor católico, conservador, y escribe en medios de comunicación en Europa. Asimismo, se hace referencia a Edward Pentin, por ejemplo, ¿verdad? Periodista católico inglés que trabaja para Radio Vaticana. Es interesante cómo el autor en principio recurre a este tipo de analistas y de escritores de los cuales poco sabemos acá en América Latina, y quizás ahí pues la invitación es desde luego a tratar de buscarles, ¿no? Y tratar de buscar a este tipo de periodistas especializados en seguir las noticias del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. Bueno, entonces el sínodo plantea el libro, el sínodo fue un sínodo fracasado porque realmente o aparentemente nadie ganó.
se llegaron a una serie de conclusiones en las cuales no hay, digamos, una contundencia en cuanto a estos dos temas que yo les mencionaba originalmente. Sin embargo, el autor lo que dice es que finalmente quien pierde son los feligreses católicos, ¿no? Realmente son ellos los que pierden porque, pues de alguna manera en estos foros que ustedes ven ahí en la imagen, justamente esa es una imagen del sínodo que yo busqué para mostrárselas hoy, pues al final de alguna manera hay una pugna entre un grupo de obispos conservadores y un grupo de obispos progresistas, ¿no? Y entonces esas discusiones de alguna manera pues erosionan, por así decirlo, la fe cristiana católica y ponen en evidencia la debilidad de la institución que es al final pues dirigida por seres humanos, ¿no? Y bueno, eso siempre lo tenemos que tener en mente. Bueno, los troles están muy fuertes. Neri, te acabo de pasar a tu WhatsApp el teléfono de Jorge Méndez, porque me gustaría que después que termine Jorge, presentar el Partido Liberal Creemos de Venezuela. Él quiere entrar en la sala, pero le pide un ID, yo no sé cuál es el ID. Gracias, Neri. Ok, profesor. ¿Ahí me escuchas? Sí, escucho. ¿Me escuchan? Yo acabo de ponerle mute a todos y solamente puedes hablar tú, Jorge. Ok. Co-host, así que adelante. Bien, sigo entonces. Entonces, bueno, la Iglesia Católica, ¿no? Como varias de las iglesias denominadas cristianas, pues al final son dirigidas por seres humanos y debemos reconocer que los seres humanos nos equivocamos, ¿no? No obstante, pues, bueno, a veces las equivocaciones son, digamos que muy evidentes, ¿no? Y bueno, parecen que responden realmente a muchos de estos obispos, ¿no? El libro y el autor nos hace referencia, por ejemplo, a que, bueno, el dinero cuenta, digamos, en estos foros y principalmente en la Iglesia Católica Europea. Nos hace referencia, por ejemplo, que la Conferencia Episcopal Católica de Alemania obtiene alrededor de 7.000 millones al año por un impuesto cobrado a través del Estado alemán. Y bueno, es interesante que yo he descubierto que existe lo que se llama un impuesto religioso o un impuesto eclesiástico en varios países europeos, no solo en Alemania, Austria, por ejemplo, Suiza también. Y existe Ya lo eliminé. Ok, bueno, todos los alemanes que están registrados oficialmente como católicos, protestantes o judíos pagan un impuesto religioso del 8 al 9% en su factura anual del impuesto sobre la renta. El impuesto se introdujo, curiosamente, en el siglo XIX en compensación por la nacionalización de la propiedad religiosa. Bueno, dicho sea de paso, yo coloqué ahí 1949, eso siglo XX, o sea que realmente se creó antes, en el siglo XIX. Pude identificar también que en el año 2018 la Iglesia Católica, solo la Iglesia Católica alemana recibió alrededor de 254 millones de dólares. Entonces el autor se hace la pregunta bien interesante, ¿no es este impuesto forzoso? No, dice en una de las líneas, no, uno puede tramitar su exención en la oficina de impuestos, pero fíjense que en el año 2012 los obispos alemanes decretaron que quienes no quieran pagar no pueden acceder a los sacramentos de la confesión, la comunión, la confirmación o la unción de los enfermos.
Imagínense, ¿no? Imagínense, si te divorcias, si te vuelves a casar, ellos quieren dejarte comulgar, porque son los buenos de la película, contra la opinión adversa de los conservadores, que son los malos de la película. Pero si no pagas el impuesto, cero comunión. Bueno, yo no sé si ustedes sabían que existe un impuesto religioso en varios países europeos, y quizás la Iglesia Católica Alemana es la que más recauda dineros, de los cuales, por cierto, mucho dinero de la Iglesia Católica viene a América Latina y también al África. De alguna manera, los obispos africanos, que son conservadores, de hecho aquí refieren a uno de ellos, pues quedan como entre la espada y la pared, ¿no? Porque son conservadores, pero dependen de la Iglesia Católica Alemana hasta para cambiar un bombillo, dice el autor acá, Julio Camino. Entonces, bueno, es interesante que también en este sínodo el autor nos dice que la Iglesia Católica ha vuelto a quemar libros. Y es que un libro que tuvo por título Permaneciendo en la Verdad de Cristo, que fue impreso y fue publicado y bueno, se publicaron varias copias previo a ese sínodo del 2015, pues bueno, fueron quemados. Fueron quemados, sí señor, fueron quemados. El libro reitera la doctrina clásica de la Iglesia Católica sobre el matrimonio y la familia, y fue escrito por un grupo de altos prelados conservadores. Voy a decir los nombres porque esto también es importante decir, ¿no? El título de esta pequeña exposición sugiere al Papa Francisco como alguien de ideología marxista. Y bueno, poco a poco en el libro y en este capítulo en particular vamos confirmando esa tesis. Pero también es cierto que hay cardenales conservadores, hay gente que está tratando de hacer una contención interna dentro del Vaticano. Y ahí, por ejemplo, se menciona a Walter Brandemüller, Carlo Caffarra, Velasio de Paolis y Raymond Burke. Son los prelados que escribieron este libro y que pues fuese quemado por el cardenal Lorenzo Valdivia. El cardenal Lorenzo Valdiserri, quien requisó el correo y mandó a quemar todas las copias de este libro, ¿no? Es muy, muy interesante esta situación que, bueno, pareciera o imaginamos que no sucede ya en la Iglesia Católica, pero bueno, que sí lo vemos presente de alguna manera. Entonces, de alguna manera lo que les decía anteriormente, parece que hay una guerra interna entre conservadores y progresistas a lo interno de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y parece ser, a juzgar por las encíclicas principalmente, y como digo, las exposiciones en medios de comunicación, que el Papa Francisco pertenece a esta rama del progresismo, ¿no? Esto es, pues, lo que de alguna manera señala el autor del libro, Julio Camino. Y bueno, este tema de cuestionar el dogma católico que de alguna manera ha permanecido incólume por muchos siglos en la Iglesia Católica, parece una patología esquizofrénica peligrosa, dice el cardenal Sara, ¿no? Porque pues de alguna manera se cuestionan dogmas importantes que han sostenido y que se han confirmado una y otra vez a lo largo de los diferentes concilios y otros espacios donde se constituye lo que se llama el magisterio de la Iglesia Católica. Y ahí, pues bueno, hay progresistas, y lo que dice el autor, que me llama muchísimo la atención, es que también hay posiciones mixtas. Hay posiciones mixtas, y a eso él le llama una esquizofrenia aún más disasociada y patológica, ¿no? ¿Cómo se explica? Dice el autor. Un factor es la compensación, una posición blanda y conciliadora, incluso favorable a la izquierda en los temas de política y economía, y la doctrina social de la Iglesia,
se adopta sin mucho conocimiento del tema y sin mucho interés tampoco para compensar otra posición dura e intransigente en temas de moral. Es decir, que algunos obispos, pues de alguna manera adhieren, digamos, a un discurso y a unas ideas de tipo marxistas, ¿no? En lo político y en lo económico, a cambio de tener posiciones duras en cuanto a temas de moral, ¿ya? Y viceversa. Hay quienes adoptan posiciones laxas y flexibles en temas de moral, pero son firmes en cuanto a posiciones de tipo político y económico, ¿no? Esto eventualmente son los pocos, pero también existe, ¿no? Y bueno, de alguna manera esta es una patología, este es un problema muy, pues una inconsistencia, digámoslo, con el verdadero cristianismo, el cristianismo histórico, el cristianismo que de alguna manera plantea que los gobiernos limitados, los mercados libres y la propiedad privada son los principios sobre los cuales debe establecerse el orden social, el buen orden social en nuestras naciones, en nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos en esta diapositiva al Papa Francisco saludando al finado Fidel Castro, así como también se ha reunido con otros importantes gobernantes socialistas, marxistas. Uno de los últimos subtemas de este capítulo tiene por título "Una mafia escogió Papa a Bergoglio". Bueno, y efectivamente hace una descripción de lo que han llamado el grupo de Saint Gallen, ¿no? Una mafia, entre comillas, ¿no? Esto está sobre la base de una serie de escritos también de algunos cardenales, como el cardenal belga Gottfried Daniels, quien pues describe de manera muy clara cómo este grupo un grupo de cardenales desde 1999, pues viene de alguna manera tratando de hacer que el ala progresista del Vaticano y de la jerarquía de la Iglesia Católica tenga mayor peso, ¿no? Y bueno, lo han logrado desde la asunción del Papa Francisco como jerarca y bueno, desde entonces, pues Jorge Bergoglio, egresado y miembro de la orden jesuita que fuera constituida en 1534, algo muy interesante, con la finalidad expresa de destruir la reforma, ¿no? De esa manera fue constituida la Compañía de Jesús, fundada por el vasco Ignacio de Loyola en el año 1534. Bueno, si camina como pato, nada como pato y hace como pato, diría el refrán popular, pues entonces es un pato, ¿no? Y bueno, esa es tal vez la triste verdad que hoy tenemos en nuestra Iglesia Católica, un papa que adhiere a estas ideas. A mí en el ámbito ambiental, pues me consta de alguna manera, yo he leído muy detalladamente la encíclica sobre medio ambiente que él escribiera hace algunos años, que lleva por nombre Laudato Si. Y bueno, he hecho fuertes críticas, digamos, a las ideas de esta encíclica que subyacen en esta encíclica y por supuesto a las propuestas que el Papa Francisco ha hecho en temas ambientales. Dicho sea de paso, la última fue que dijera que el mismo coronavirus había sido en parte un efecto del cambio climático antropogénico, ¿no? Imagínense, eso lo dijo tal vez hace unas 2 o 3 semanas. Entonces, bueno, estamos ante una situación bastante complicada porque la jerarquía de la Iglesia Católica de alguna manera ha sido secuestrada. Esa es en parte la conclusión a la que llega el autor de este libro, Julio Camino. Y la última pregunta, slide que yo tengo acá, pues es, bueno, ¿y qué dice la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? En términos generales,
porque nos interesaría que en una próxima desarrollemos el tema con mayor detalle. Dicho sea de paso, a raíz de la lectura de este libro, pues yo volví a leer la doctrina social de la Iglesia Católica y especialmente la encíclica Centésimos Annus de su santidad San Juan Pablo II. Y bueno, es muy interesante lo que el Papa San Juan Pablo II pues dice al respecto del capitalismo. Claramente lo respalda, ¿no? Lo respalda y lo promueve claramente en esa encíclica Centésimos Annus. No en las encíclicas anteriores, que de alguna manera se han plasmado desde León XIII, 1891, y bueno, las encíclicas intermedias, que son varias, la verdad, y que desarrollan lo que llama la Iglesia la cuestión social. Lo que sí es interesante es que Juan Pablo II, bueno, venía de un comunismo, pues, aplastante, ¿no? En Polonia, en la década de los 50, 60, se lo vivió en carne propia y entonces tenía muy claro el daño que hacía el marxismo y el socialismo a las naciones y a las personas, ¿no? Y entonces, bueno, en esta encíclica Centésimos Annus, la cual vamos a describir con mayor detalle en un próximo conversatorio, pues sí respalda y promueve lo que se llama la economía libre, ¿no? De hecho, creo que en algún momento el profesor nos decía que la única objeción que hace Juan Pablo II en esa encíclica es justamente que no se le llame capitalismo, ¿no? Sino que se le llame economía libre o economía de libre empresa, me parece. Pero sí está escrito ahí. Y bueno, ratifica conceptos y principios bíblicos como el de la propiedad privada, muy, muy interesante. Y bueno, hace una descripción, incluso algún análisis en torno a la encíclica del Papa León XIII de 1891, que fue la primera encíclica en la cual se abordó lo que llamó la Iglesia la cuestión social. Hay algunos temas en los cuales pifia, por así decirlo, la doctrina social de la Iglesia Católica, pero bueno, son los pocos, ciertamente. Lamentablemente, pues, este tipo de ideas y de principios, pues, no están hoy, o no prevalecen hoy en la jerarquía de la Iglesia Católica, sino que, pues, prácticamente prevalece la teología de la liberación, ¿verdad? Que es justamente una teología a la cual subyacen los principios marxistas, ¿verdad? Y que adhieren, digamos, a temas de colectivización, a temas de propiedad estatal, y hacen siempre referencia a temas como el consumismo y como el individualismo, sin describir y analizar que estos fenómenos, ciertamente, aun y cuando existen, son fenómenos propios del estatismo, propios de la aplicación del socialismo, ¿no? Específicamente el famoso tema del consumismo, ¿no? Este es un famoso tema que siempre ponen las iglesias, los obispos, los sacerdotes desde el púlpito, y que pues entraña, digamos, un análisis económico detrás de este fenómeno, pero que ellos lo catalogan como un fenómeno propio del capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, hay una confusión ahí tremenda entre capitalismo y mercantilismo, entre capitalismo y neoliberalismo. No hay una clara distinción entre estos tres conceptos y entonces, bueno, se suele denostar y despotricar contra el capitalismo. La teología de liberación es, bueno, una historia alterna, una historia aparte, ¿no? Tiene todo un desarrollo en el siglo XX y en nuestra América Latina, pues ha tenido un importante impacto, ¿no? Negativo, desde luego. Todas las guerrillas marxistas que emergieron desde la década de los 60, en la mayoría de los países hasta la década de los 90, empezando ya el siglo XXI, pues todas adherían a esta doctrina, ¿no? A la teología de la liberación, que no era más que una doctrina socialista, digamos, desde un enfoque teológico. Entonces, bueno, con esta breve introducción sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia Católica, queremos dejarlos ahí, pues, de alguna manera
motivados a que sigan participando en nuestros conversatorios, porque en futuras oportunidades vamos a desarrollar este tema con mayor detenimiento. Bien, me quedo entonces ahí. Muchísimas gracias y atento a sus preguntas y comentarios, estimados amigos. Sí, Jorge, si me permites, te felicito. Siempre estás brillante con tus exposiciones. Y la verdad, yo también soy católico y tengo una preocupación por las cosas que pasan en función a la fe que practico o que practicamos, porque tú también eres católico. Y hace poco ha publicado un documento pontificio el Papa Francisco que se llama Querida Amazonía, no sé si sabes de él. Ah, sí, cómo no, claro. Y que dice exhortación apostólica post-sinodal del Santo Padre, ¿no? Bueno, este libro él lo divide en 111 puntos, de los cuales unos que otros pueden ser más interesantes, los demás son más redundantes, pero hay un punto que me parece que es el más importante de todo esto, que es el punto 106, ¿ok? Porque ahí define cuál es su visión sobre la fe. Y esa visión de una fe totalmente confundible, ¿no? Totalmente nebulosa, que no sirve para otra cosa que oscurecer la visión de lo que es la cristiandad para poder ser el opio del pueblo que necesita el comunismo. Mira, te voy a leer el punto 106, que es un poco corto, pero para que también lo podamos tomar en cuenta, y que que retroalimenta lo que acabas de decir, ¿ya? Dice, en una Amazonía plurireligiosa, ojo con esa palabra, plurireligiosa le dice porque en el Amazonas, no sé si tú sabrás, están los chamanes, los brujos, los que hacen todas esas cosas. Claro. Bueno, en una Amazonía plurireligiosa, los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. Y esta última frasecita siempre es la comunista, ¿no? O sea, tenemos que juntarnos con los brujos. Y dice, no se trata de que todos seamos más light, mira esa frase teológica, light, o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. O sea, tener fe es una cuestión de pensar distinto, ¿no? Sí. Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, o sea, los brujos, los chamanes, toda esta gente está con el Espíritu Santo, ¿no? Puede actuar con el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer con esa luz. ¿Qué quiere decir? Que debemos ser chamanes nosotros. O sea, que lo que los misioneros hicieron antes con los amazónicos, ya no, ya, es al revés. Ahora ellos son los misioneros. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ellos son los que van a ser misioneros con nosotros. Entonces, dice, con esto ya voy a terminar porque acá acaba el punto 106. Entonces dice, si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, entonces intentará dejarse enriquecer con esa luz. O sea, los brujos plurireligiosos son esa luz, pero la acogerá desde el seno de sus propias convicciones y de su propia identidad. O sea, yo voy a acoger la brujería de los chamanes dentro de mi identidad católica, que es más o menos lo que dice, ¿no? Y concluye así diciendo, porque mientras más profunda, sólida y rica es una identidad, cosa que no entiendo porque la fragiliza si le dice deja entrar esto, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. O sea, que si ellos son profundos y ricos en su identidad, van a enriquecer nuestro catolicismo, van a enriquecer nuestra cristiandad. Entonces, aquí ya te está diciendo Francisco que no es cristiano, pues, que está inventando una nueva religión. Sí, y que adhiere a la doctrina pluriculturalista, ¿no? Es un absurdo. O sea, yo creo que dentro de todo el libro, ese es el punto básico de cuál es su intento de ir hacia un dónde, ¿no? Porque lo demás es una
Es un discurso de esos todos fofos vacíos que no dicen nada. Pero el punto 106 dice todo, ¿no? Que debió de escribir solo ese punto, porque lo demás no sirvió para nada. Pero bueno, te lo planteo porque sí es una figura totalmente discutible, sí es discutible, y hay, como dices tú, como Juan Pablo II, en la Iglesia gente que sí defiende el modelo de la libertad económica. Nada más, Jorge, un abrazo. Muchísimas gracias, Juan Alberto. Excelente contribución, muy amable. Sí, de hecho, de ese sínodo se habló muchísimo, ¿no? Yo recuerdo que hicieron uno de estos ritos chamanes al interno de no recuerdo si fue una capilla o no sé si fue la misma capilla Sixtina, pero bueno, una cosa totalmente nunca antes vista, ¿no? Y bueno, cómo se adhiere a toda esta lógica de la Pachamama y de la Madre Tierra y todo en esa corriente, ¿no? Que adhiere, pues obviamente a una visión colectivista de la administración de los recursos naturales. Sabemos que no es la visión que realmente les preserva, los conserva y sobre todo permite que prosperen las personas, ¿verdad? La gente que adhiere a estas ideas de la propiedad estatal y del ecologismo, ese ecologismo romántico, pues bueno, antepone la naturaleza al ser humano. Y nosotros los cristianos, para empezar, los cristianos bien entendidos, bien enterados, bien informados, formados, pues adherimos a la idea de que es el ser humano el que debe estar por encima de la naturaleza, ¿no? Así que, bueno, sobre eso hay muchísimo que discutir. Con mucho gusto, en algún momento podemos hablar de la encíclica o exhortación, no recuerdo bien al final, Laudato Si. Con mucho gusto, yo escribí muchísimo sobre esa exhortación papal hace ya 3, 4 años, creo yo. Bien, veo que hay mucha actividad en el chat, pero por la presentación que estoy usando acá no puedo ver. No sé si hay alguien. ¿Sí? ¿Hola? Sí, Jorge. Bueno, he estado escuchando atentamente tu explicación y por mi lado te puedo indicar lo siguiente en cuanto a experiencia se refiere. Yo he salido de un colegio jesuita, del San Calixto, aquí de La Paz, Bolivia. Y allá ya en secundaria, que decíamos después de la primaria, ya nos empezaban algunos sacerdotes a inculcar esta clase de principios. Y había uno que recuerdo, que era el padre Baciana, que nos inculcaba precisamente la inclinación al socialismo. Entonces nos metía y posteriormente a él me enteré de que efectivamente había muchos sacerdotes que se llamaban también tercermundistas en ese momento, que estaban abrazando esta parte de esta doctrina política. Por el otro lado, también vi una suerte de nacer otra doctrina, que fue la del indigenismo. Y en eso tuvimos un ex sacerdote catalán que se llamaba Josep María Barnadas. Este ex sacerdote catalán estuvo muy de cerca con este teórico intelectual en la parte del indigenismo, que es Fausto Reinaga. Y entonces él ha empezado a abrazar precisamente esta clase de principios porque decía, el pueblo catalán ha sufrido lo mismo que el pueblo aymara sufre, por ejemplo, en mi país, o sufría en mi país, porque ahora ya hay mayor grado de apertura. Entonces, hemos estado, digamos, al amparo de estas dos tendencias, pragmáticamente te digo, tanto la parte socialista como la parte indigenista. Y cuando obviamente sales de allá, de estudiar, estás totalmente inclinado a abrazar una de estas dos doctrinas políticas y la universidad, hasta ese momento también tenía esa clase de adoctrinamiento eminentemente socialista o comunista, como quieras verlo. Pero yo he visto esas tendencias aquí en mi país, esto a manera de que, bueno, vayamos informándonos qué iba pasando en otros lugares del mundo. Claro. Todo eso puedo indicar. Gracias por escuchar. Excelente, muchas gracias. Ariel es tu nombre, ¿verdad? Ariel Vázquez. Ariel Vázquez. Muchas gracias, Ariel, desde Bolivia. Sí, buenísimo apunte. Yo salí de un colegio marista.
yo salí de un colegio marista, yo soy marista, dicho sea de paso, ¿no? Y le tengo mucha devoción a la Virgen María. Y bueno, no está muy lejos de muchas ideas y muchos principios y doctrinas de estas perversas, ¿no? Sobre todo, creo que en otras órdenes religiosas como los maristas, pues había más, digamos, un rechazo, digamos, al empresario, un rechazo a un sistema económico de economías libres, ¿no? De libre empresa, o sea, un rechazo a la empresa, ¿no? Y un abrazar toda cuestión social. No había una cuestión frontal, digamos, marxista, como sí lo hay obviamente en las universidades estatales, pero siempre se dejaba esa dosis ahí, ¿no? Bien, gracias, Ariel. Alfredo Kimbaum, de Argentina, dice lo siguiente: estudiando la encíclica Laudato Si y la Agenda 2030 de la ONU, que tiene 17 puntos, encuentro demasiadas coincidencias, una agenda que parece querer detener la industrialización. Soy de Buenos Aires y haciendo un posgrado de Sociología en la Universidad Católica de Argentina, que es cercana al Papa. Decían que había que volver al nivel de consumo de la década de 1960, siendo que había la mitad de la población actual. Va a ser una miseria espantosa. Sí, muchísimas gracias, Alfredo, por ese comentario. Bueno, para la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco se asesoró con un alemán, con un científico alemán que fue ampliamente detractado y cuestionado por los científicos realistas climáticos, ¿no? Realmente ni siquiera en el mundo, digamos, de la discusión del cambio climático antropogénico figuraba este alemán. O sea, era un científico de segunda o tercera línea, digamos. O sea, no era ni siquiera alguien de renombre. Y también recibe cierta asesoría, recuerdo, de Jeffrey Sachs. Bueno, ustedes no sé si ubican a este economista norteamericano que adhiere a la línea de pensamiento keynesiana, ¿no? en economía. Entonces, bueno, ya se imaginan. Y sí, no me extrañaría que haya muchos puntos de coincidencia con la famosa Agenda 2030 de la ONU y sus objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo del milenio y demás, ¿no? O sea, pero con mucho gusto desarrollamos ese tema próximamente también. Bien, creo que me quedan algunos segundos, tal vez compartir algunos comentarios acá. Alfredo Kimbaum, nuevamente, lo que dice Francisco no es nada diferente de la teología del Concilio Vaticano II. Bueno, el Concilio Vaticano II, bueno, ese es otro tema que también requiere un análisis especial, ¿no? Y dice, pero los obispos católicos argentinos son antiliberales a muerte, empezando por el cardenal Poli, que es muy cercano al gobierno actual. Bueno, sí, en Guatemala también, Alfredo. En Guatemala tenemos al obispo Ramazzini, también un marxista de pura cepa, ¿verdad? Y tiene muchísimo prestigio, muchísimo renombre, buena prensa y demás. Cuestionarlo es un pecado. Así que, bueno, creo yo que en cada uno de nuestros países hay de estos, aún sin ser de la orden jesuita, ¿no? Sin ser de la orden jesuita. Aunque con el profesor sí hemos encontrado algunos sacerdotes jesuitas que no adhieren al marxismo económico, digamos, ¿no? Al menos. Sí los hay buenos. Bueno, entonces termino mi participación diciendo que en todo caso para los cristianos católicos pues no está de más una oración. Una oración por la jerarquía de la Iglesia Católica para que sean un verdadero ejemplo a seguir y que sean fieles en la transmisión del mensaje de Cristo, del mensaje de las Sagradas Escrituras en materia de gobierno y economía, pero también en materia moral, ¿no? Así es que, bueno, con ese chispazo de fe cristiana, pues les digo muchas gracias y bueno, seguimos entonces con el segundo tema. Profesor, el micrófono es suyo. Gracias, Jorge, muy bueno el Che Francisco. Me gustaría entonces cederle
por lo menos parte de mi tiempo a Jorge Méndez, si tiene micrófono, y si vos, Jorge, nos podés compartir en pantalla, que son muy buenos en eso, la página del Partido Liberal Creemos de Venezuela, porque tiene mucho jugo ahí. Jorge Méndez, ¿estás por ahí? Sí, saludos, buenas noches, gracias por la invitación. Ok, Jorge, entonces yo te voy a pasar el micrófono a vos para que mientras Jorge nos comparte la página del Partido Liberal Creemos de Venezuela, ¿quién mejor que tú para hacer la presentación? Ok. Bueno, en primer lugar quería informarles más o menos de qué se trata el partido. Es una iniciativa compuesta en su mayoría por jóvenes venezolanos y nuestro enfoque principal es tratar de vencer al socialismo que ha imperado en el país desde hace varias décadas, porque nosotros hemos entendido que el socialismo en Venezuela no se instauró solamente con la llegada de Chávez, sino también que ya existía un precedente muy importante denominado la Cuarta República, que fue lo que permitió o sentó las bases de que la ideología más nefasta del mundo se implantara en nuestro país. Asimismo, tenemos una serie de propuestas, una serie de estructuras que estamos definiendo constantemente. Si nos hemos apegado a las 5 reformas, gracias al contacto que hicimos con el profesor Alberto, y nos ha encantado bastante su manera de expresar una solución general para un problema que compartimos todos los latinoamericanos. No puedo compartir la página en estos momentos porque me está fallando un poco el tema del internet, pero voy a mandarles el enlace por el chat para que puedan acceder a la página y bueno, estamos constantemente modificándola para ofrecer una mejor información. Ok, la está compartiendo Jorge en este momento en la pantalla para los que pueden verla. Jorge, si pudieras avanzar para ver las 5 reformas y el catálogo de leyes malas, que está completo ahí, y los 3 principios de nuestro movimiento. ¿Okay? Entonces, yo quiero que todos lo vean porque hay 2 cosas que nos interesa señalar a Clotilde y a mí. Porque con Clotilde tenemos un asesor, consultor nuestro en Colombia que se llama Alfredo Escobar. Y Alfredo Escobar ya vio la página y es un asesor en marketing, mercadeo, naming y branding, como dicen los expertos. Yo no soy experto en eso, ¿ok? Y colores y todo eso, y le encantó la página de ustedes. Le gustó muchísimo, ¿ok? La manera como ustedes en esa página web reflejaban lo que es el Partido Liberal Creemos de Venezuela. La manera como habían incluido y cómo habían incorporado, ¿okay?, el catálogo de leyes malas, derogar las leyes malas, es todo un programa de gobierno complementado con las 5 reformas, cómo ustedes habían inteligentemente, te estoy repitiendo palabras de él, inteligentemente y de una forma moderna y ágil lo habían incorporado. Y yo le dije, bueno, y rápido también, porque yo no sabía que ya habían incorporado, fue esto la semana pasada prácticamente. Pero además de eso, Alfredo Escobar, nuestro asesor con Clotilde, nos explicó a Clotilde y a mí, que tuvimos una reunión hace un rato justamente, nos explicó que estaba muy bien elegido el naming, o sea, creemos, la palabra creemos para identificar el partido, estaban muy bien elegidos los colores, la foto, o sea, la expresión gráfica y la disposición de la página, el equilibrio y demás. Alfredo también es especialista en páginas web, nos dijo que estaba muy, muy bueno y que podíamos ponerlo de ejemplo a los demás partidos, de los demás países que querían formar partidos. Por ejemplo, en Bolivia, en Costa Rica, en Chile, que tenemos gente en Colombia también, Alfredo es de Colombia, ¿ok?
se podía tomar el Partido Liberal Creemos como ejemplo, y especialmente la manera como la página web lo refleja. Entonces yo le dije, no, pero es que tenemos dos ejemplos ahora, porque estaba el partido, sigue estando el Partido Familia de Guatemala. Ah, bueno, entonces tenemos dos ejemplos, ¿sí? Alfredo ya conoce el Partido Familia y su página web, ¿ok? La página web de Familia también refleja muy bien lo que es Familia, tanto en los contenidos, las famosas 4P de Jorge Chapas, como en la presentación gráfica y el formato y demás. Entonces, con Alfredo quedamos en que ahora teníamos dos ejemplos para poner, no uno solo como teníamos hasta ahora, cosa que nos causó sorpresa y alegría a Clotilde y a mí que no habíamos visto bien la página web. Entonces, por eso yo quería presentar hoy el Partido Liberal Creemos, porque ya es otro ejemplo que tenemos, aparte del Partido Familia de Guatemala. ¿Ok? Entonces, me gustaría lo siguiente. Si estamos de acuerdo en que estos dos, el Partido Familia de Guatemala y el Partido Liberal Creemos de Venezuela, son buenos ejemplos, sin hablar que también tenemos el Partido de Evolución en Perú, o sea, ya tienen nombres, y el nombre, nos dice Alfredo, es muy, muy importante porque es lo primero que la gente agarra, y los tres nombres son muy buenos. En Guatemala, Familia. En Venezuela, el Partido Liberal Creemos, y bueno, cronológicamente antes, Perú, el Partido de Evolución. Entonces, si estos son buenos ejemplos, tenemos ya varios, a mí me gustaría ceder mi tiempo ahora para ver si hay preguntas sobre el Partido Liberal Creemos, en específico, preguntas sobre esta juventud, porque son toda gente muy joven. Ángel Boyer, que es el presidente, es muy joven, y lo mismo Jorge Méndez, que está aquí. Entonces, hay preguntas sobre los partidos liberales que estamos organizando. Tenemos el laboratorio que inauguramos el lunes pasado y nos está funcionando muy bien como grupo de reflexión, de aportes, de aprendizaje, de desaprender para aprender, y también de meternos, los que estamos firmes y comprometidos en el laboratorio, en los grupos que ya existen, que no son pocos, pero que estaban un poco inactivos. Entonces, si hay preguntas sobre este tema, me gustaría escucharlas, por favor, y que las responda Jorge Méndez, o Jorge Chapas, o Clotilde, o yo. Adelante, micrófono. Ya está bien, muchas gracias. Pero las preguntas, creo que en el chat ya han hecho algunas referentes si estamos inscritos en el registro electoral. No estamos inscritos en estos momentos porque no hemos tomado esa decisión en sí. Sabemos que las instituciones en Venezuela están totalmente parcializadas y no nos parece adecuado en este momento inscribirnos. Estamos tratando de estructurar mejor la plataforma a nivel territorial, porque la sede principal está ubicada en el estado de Barinas, pero queremos alcanzar otros estados para poder dar ese paso que igual lo vamos a dar. Perdón, quiero subrayar eso porque eso es muy inteligente. En el caso de Venezuela es muy difícil obtener para un partido la licencia de operación, digamos, para funcionar. Es muy, muy difícil. Entonces, estos muchachos, permítame que les llame así porque son muchachos talentosos, emprendedores, preparados. ¿Okay? Estos muchachos dijeron, no, bueno, primero vamos a armar el partido, vamos a estructurar, vamos a articular una fuerza política y vamos a crecer. Y me dice, bueno, estamos creciendo como la espuma, me dijo Ángel. ¿Ok? Qué bueno, fantástico. Entonces, cuando tengamos apoyo de gente suficiente y hayamos crecido, entonces nos vamos a preocupar por obtener el reconocimiento legal de las autoridades electorales
socialistas de Maduro. ¿Okay? Entonces, a mí, perdón que te interrumpí, Jorge, pero a mí esto me parece de una madurez para aplaudir realmente. ¿Qué más? Adelante. Adelante, Jorge. ¿Qué más quieres agregar, Jorge Méndez? Bueno, quisiera agregar brevemente o aunar a lo que mencionabas, que dentro de los requisitos precisamente que exige el CNE es hacer una recolección de firmas a nivel nacional. Por eso es que en nuestra plataforma nosotros hemos dispuesto un formulario donde la gente puede realizar incluso una prueba respondiendo a varias preguntas para ver cuál es más o menos su perfil ideológico, ya que hay gente que no lo conoce como tal. Obviamente es una referencia. Nosotros buscamos seleccionar a las personas, hacemos una entrevista, consultamos ciertos aspectos, sus opiniones, para poderlos anexar al partido o afiliar, porque estamos manejando esa base de datos. Igualmente, también compartí en el chat la página en Facebook, donde nos pueden escribir y ahí nos vamos a comunicar con ustedes, las personas que están en Venezuela, que deseen formar parte del partido, y podremos responder también cualquier duda que surja. Agrego lo siguiente, si me permites, Jorge. Sí, adelante, claro. Otro signo de madurez, porque en América Latina, yo insisto en la madurez porque en América Latina somos inmaduros, ¿ok? Vamos, está claro, somos inmaduros. Otro signo de madurez es que metieron ahí el programa, el plan político, metieron las 5 reformas, metieron el catálogo de leyes malas y los 3 principios y dijeron, bueno, de una manera totalmente transparente, esto es lo que nosotros pensamos, esto es lo que proponemos para Venezuela, esta es la salida. A ver, ahora escuchamos opiniones. Digo esto por lo siguiente, tanto en Venezuela como en los otros países donde me ha tocado vivir, que son ya como 5 o 6, siempre lo mismo. Gente liberal, incluso gente liberal clásica, conservadora como nosotros, dice, bueno, vamos a hacer un partido. Bueno, pero tienen que tener lo primero el programa. Ah, sí, tenemos que ponernos de acuerdo. Bueno, pero es que nosotros ya tenemos el programa, el plan, los principios, como dice Jorge Chapas, las 4P. Ya la tenemos. ¿Qué te va a poner a discutir que nunca esa discusión va a ser interminable? Entonces, yo creo que estamos funcionando como franquicia, que es lo que nos hemos propuesto los del Movimiento 5 Reformas en el directorio y en otros ámbitos nuestros, funcionar como franquicia. Nosotros les podemos ayudar a los bolivianos que quieran hacer un partido. Les podemos ayudar a los colombianos, a los de Costa Rica, los ticos. Tenemos ya las 4P. Entonces, bueno, es cuestión de si están de acuerdo, si no están de acuerdo, no, pero si están de acuerdo es cuestión de adherir, de ponerle un nombre, el nombre que ustedes quieran, así como fue el nombre familia, el nombre creemos y el nombre de evolución, ponerle el nombre que quiera. Si le quiere poner 5 reformas, por ejemplo, Rodrigo andaba con esa idea, ¿no? De ponerle de partido 5 reformas. Ese no se lo van a quitar, porque ese hay otro tópico que a veces te dicen, no, ese nombre ya está registrado y no lo puedes usar. Bueno, Rodrigo Mora, por ejemplo, me conversó sobre la posibilidad de ponerle el nombre del partido que sea 5 reformas. Y yo me acuerdo que le dije, mira, ese no te lo van a rechazar, no te lo pueden rechazar, porque ningún otro partido se va a llamar 5 reformas. Entonces, si los amigos de Colombia que comparten las 5 reformas, y si los amigos de Costa Rica, de Chile, de otros países, de aquí mismo de México, ¿okay? Quieren hacer un partido político, nosotros tenemos los modelos y esos modelos son muy buenos. Clotilde y yo nos alegramos mucho cuando la página le gustó mucho a Alfredo, porque Clotilde y yo les tenemos confianza a Alfredo
porque es una persona que sabe de lo que habla. Cuando te habla de mercadeo, de impacto, cuando te habla de coordinación, eso sí, él es muy, también como nosotros, de la idea de la disciplina, ¿ok? Si tú aceptaste los principios, ok, entonces después puedes todas las opiniones y expresar todo lo que tú quieras, pero los principios son estos, el programa es este, y este es nuestro proyecto para Venezuela. La Venezuela por venir, como dicen, es el lema del partido Creemos, o uno de los lemas, ¿no? La Venezuela por venir. Entonces, si estás de acuerdo en eso, y entonces o escuchamos con todo gusto tus opiniones y tal, pero si ahí están los objetivos. O sea, si no estás de acuerdo en esto, bueno, no podemos hacer nada. Entonces, crecer como la espuma para el Partido Liberal Creemos es resultado de la disciplina, del resultado de abandonar la improvisación que es propia de los latinoamericanos. No, pero es que tenemos que reunirnos, tenemos que ponernos de acuerdo, no queremos, y bueno, incluso en algún país me han dicho, no queremos 5 reformas. ¿Por qué no las quieren? No, porque eso ya está hecho, tenemos que hacer algo nosotros. Esa manía de querer ser original y tal, no te imaginas cuando el Partido Liberal Creemos se entendió las 5 reformas y se identificó y las incluyó como doctrina, programa, plataforma, etc., entonces ahorró años de trabajo, avanzó muchos, pero muchos casilleros, ¿ok?, para recuperar nuestro continente del socialismo. Y por eso nosotros somos una internacional, somos una red internacional de partidos liberales clásicos, ¿ok? Nosotros estamos, los latinoamericanos, bajo la férula del socialismo. Claro, el socialismo en algunos países tiene otras características, no es lo mismo Maduro que Vizcarra, ¿okay? Tal vez no es lo mismo Vizcarra que Daniel Ortega, pero el socialismo es lo mismo en todas partes: pobreza, ignorancia, opresión. El socialismo es igual. Entonces, los socialistas tienen no una red internacional de partidos, tienen 3 redes internacionales de partidos. Tienen los partidos que están afiliados al Foro de Sao Paulo, que ahora se llama el Grupo de Puebla, los que están afiliados a la Internacional Socialista Comité Latinoamericano, y los de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, que opera como bisagra entre los dos. Entonces, ellos tienen 3, nosotros no tenemos ni una. Entonces, eso es lo que estamos creando, una internacional de partidos políticos liberales clásicos alrededor de este proyecto que se llama 5 reformas en la Gran Devolución. Perdón porque me extendí, pero creo que para las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar en diferido, es importante que sepan quiénes somos, pues, y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Sí, adelante, Jorge, o otra pregunta, si hay preguntas o dudas. Sí, espero cualquier pregunta, diga. Sí, mucho gusto, Jorge. Jorge David Chapas de Guatemala, tocayo. Felicitaciones, primero que nada. No sabíamos de esta noticia y bueno, recién nos enteramos. Para nosotros realmente es una alegría muy grande saber que en Venezuela ya pues se avisora una salida, ¿no? Real y verdadera. Ahora, quería hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo visualizan ustedes la transición? Tal vez sea muy pronto preguntarlo. Nosotros lo hemos hablado acá en este espacio, pero sería interesante saber cuál es la visión de ustedes sobre cómo transitar del socialismo más crudo, más duro, que es el que ustedes viven allá, hacia un sistema de capitalismo para todos. Bien, una de las medidas que más nos gustó precisamente de las 5 reformas es que explica cómo hacer esa transición, y es precisamente, nosotros creemos que es precisamente gracias a la educación y a hacer que las personas se enamoren de las ideas del liberalismo.
que al final, cuando uno las comprende y uno las comparte, termina enamorándose de esas ideas. Por eso es que uno de los objetivos fundamentales del partido es educar a las personas. Nosotros fomentamos debates, fomentamos foros, hacemos diferentes actividades internas que permitan que los miembros del partido se critiquen a sí mismos o critiquen los postulados de los demás, porque de esa manera alcanzamos una verdad más acertada. Y yo creo que en Venezuela se ha perdido eso en los últimos años, precisamente porque se ha radicalizado de manera muy negativa el discurso y el debate político. Se busca acusar de malo a algo sin definir por qué dicen que es malo. Y hay mucha ignorancia en torno a todos los temas políticos. Y en parte es culpa por la misma población, que ha desoído el debate y el discurso internacional, porque solo se ha concentrado en cómo funciona la política en Venezuela, que realmente no funciona de ninguna forma. Okay. Excelente, Jorge, muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, observación? Aquí hay algunos comentarios en el chat, si me permiten leerlos, porque bueno, muchos son de felicitaciones para Jorge Méndez y para su equipo. Dice Freddy Asensio de Guatemala, felicitaciones Jorge Méndez, qué bueno por los hermanos venezolanos. Hacemos camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con la verdad por delante. Dice Claudicaro, rendirnos no es una opción. Ánimo, hermano. Bueno, José Neira de Perú también te dice felicitaciones, sigan adelante, que Dios los use poderosamente, ¿no? Y bueno, Freddy Asensio también hace ahí algunos otros comentarios, pero en términos generales, pues bueno, una felicitación enorme, Jorge, y bueno, no sé, profe, nos gustaría mantener una comunicación constante con los miembros del partido, con los líderes del partido, puesto que pues digamos que el material y toda la doctrina política pues es sincorreformista, ¿no? O sea, como usted bien dice, la marca, la franquicia está impresa acá. Y bueno, quisiéramos mantener la comunicación, Jorge, con ustedes. Así es. Y de nuestra parte los canales también van a estar siempre abiertos para cualquier consulta, duda o comunicación de cualquier tipo. Nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar y a conversar. José Moscoso te pregunta, Jorge Méndez, te pregunta si tienen más o menos en todas las ciudades, todos los estados de Venezuela, o por lo menos los principales. ¿Qué nos puedes decir? Bien, la sede física la tenemos en el estado Barinas. Tenemos personal en el distrito capital, tenemos personal en Zulia, en Aragua también tenemos personal, y también en algunos otros municipios de otros estados, ¿no? Hemos tratado de abarcar principalmente los estados mayor poblados y también contactar pequeños municipios, porque nosotros creemos que la manera más sencilla de combatir al régimen es empezando desde las comunidades pequeñas, impulsando a las personas a que se interesen por el debate y el discurso político e irlos educando. Y dentro de la educación está en quitarle a la gente esa manía que tiene de creer que la realidad venezolana es diferente a la... No, hombre, no es diferente. El socialismo es la misma realidad en todas partes. Y la salida es liberal, no hay otra. Y esa es la misma realidad para todas partes. Mucha gente... yo como venezolano, porque yo soy venezolano, por lo menos tengo una parte de venezolano, ¿okay? Me siento orgulloso del Partido Liberal Creemos, ¿okay? Porque ellos no perdieron el tiempo, ¿okay? Como tantos otros proyectos liberales en Venezuela que han quedado en nada por esa manía de decir, no, tiene que ser algo surgido de Venezuela, de la realidad venezolana y que tenga que ver con la realidad venezolana. No, la gente del Partido Liberal Creemos entendió perfectamente que la realidad del socialismo es la misma en todas partes, y igual la del capitalismo. Entonces, yo hoy
puse en mi Twitter y en mi Facebook, precisamente previendo que hoy podríamos hablar de este tema, nosotros pensamos que en Venezuela la salida tiene que ser como en Europa Central y Oriental. O sea, cuando el Partido Liberal Creemos reciba apoyo suficiente de dentro y de fuera de Venezuela, de todos nosotros y de mucha otra gente más, cuando el Partido Liberal Creemos tenga representantes hasta en el última aldea o caserío o barrio urbano de Venezuela, entonces podremos, los venezolanos del Partido Creemos, yo soy uno de ellos, ¿okay? Podremos hablar de tú a tú con el gobierno y decirle, oiga, gobierno, vamos a hacer las cosas como hicieron en Europa Central y Oriental. Ustedes nos garantizan a nosotros unas elecciones limpias, transparentes, libres, unas elecciones justas, y si ustedes ganan, ok, ustedes ganan, pues, y estarán allí otro tiempo más. Pero si ustedes pierden, ustedes van a ser la oposición. Nos dejamos ya de esa tontería de no, que son unos criminales, tienen que ser juzgados, tienen que ser colgados como en Nuremberg los nazis y toda esa tontería. No, eso no es hacer política. Hacer política es decirle, bueno, más allá de que puede haber alguno que haya cometido delitos graves, esto, lo otro, bueno, sí, serán juzgados entonces por la justicia y tendrán derecho a un justo juicio. Pero los que no hayan cometido ese tipo de delito podrán ser diputados y podrán ser gobernadores si ganan gobernaciones, podrán ser senadores si hay Cámara de Senadores, en fin, podrán ser la oposición y nosotros seremos el gobierno. Y nosotros como gobierno vamos a incluir todas las reformas. Eso fue lo que pasó en Europa Central y Oriental. Ahí pudieron salir del comunismo. Lo que pasa es que, como nos explicó y nos explica siempre nuestro maestro Václav Klaus, el problema es que después entraron los eurocomunistas de la Unión Europea, que es un comunismo light, digamos, un comunismo disfrazado, y que es el que tiene a Occidente fregado. ¿Ok? Entonces, por cierto, esto me permite, en mi actividad de hoy en Facebook y Twitter también hablé del caso de China, o ayer, no me acuerdo, el caso del capitalismo en Occidente. El tema es lo siguiente, que el capitalismo se acabó en Occidente. Entonces, hoy hablábamos con Walter Vega, no sé si está en la sala, hoy hablábamos con Walter Vega de que el libro de Rainer Zitelmann es muy bueno porque le explica a usted que como los tres grandes tiempos, el gran marco del panorama histórico de los últimos 200 años en el mundo. Hubo un primer tiempo donde el capitalismo era europeo. Y más que europeo, inglés, aunque Suecia también era estamos hablando del siglo XIX, fue el siglo del capitalismo, principalmente por Inglaterra, Suecia y otros países europeos. Ese fue el siglo XIX. Después vino el siglo XX, el capitalismo fue norteamericano, el capitalismo fue estadounidense. En el siglo XX ya Europa, sobre todo en la segunda mitad, se empezó a esclerosar. Se empezó a poner Europa decrépita y el capitalismo ya no tuvo esa pujanza y ese éxito que tuvo en Estados Unidos. Entonces, tiempo número 1, capitalismo europeo, más que nada inglés. Tiempo número 2, América del Norte, o sea, Estados Unidos principalmente. Tiempo número 3, cuando tenemos todo esta cosa en Occidente que acaba con el capitalismo. Fíjese lo que señala Alfredo Kimball, la coincidencia entre la encíclica papal y el programa 2030, Objetivos de la Humanidad, no sé cómo le llaman a las Naciones Unidas. Regresar al
nivel de consumo y de producción, por supuesto, de 1960, de la década del 60. Eso es ir para atrás. Entonces, en el tercer tiempo, que es el del siglo XXI, así como el siglo XIX fue el siglo del capitalismo y el siglo del Imperio Británico, y el siglo XX, el siglo americano, hoy, en el siglo XXI, el capitalismo emergente, pujante, está en Asia. Sí, en Asia. Entonces, este es el marco en el que, digamos, geopolítica, ¿no? Le llaman algunos. A mí no me gusta mucho la expresión, pero bueno, no importa. El capitalismo está en Asia, el capitalismo exitoso, ¿ok? Sin sindicatos y leyes sociales y sin regulaciones ambientales y sin una catarata de impuestos. El capitalismo está en Asia. Empezó en Hong Kong, siguió en Formosa, Singapur, Corea del Sur, los Cuatro Tigres. Después vino China. Ahí está el capitalismo. China se ha convertido en un gran exportador de productos. Todos tenemos productos chinos. Entonces, de la misma manera que sucedió en el siglo XIX con Inglaterra y en el XX con Estados Unidos, viene, no, los chinos son los malos de la película. Momento. China es un país donde no hay libertades religiosas, no hay libertades políticas, pero sí hay amplias libertades económicas en el sur. El doctor Sittelman habla de que el libro se llama La fuerza del capitalismo, The Power of Capitalism, y es un libro donde le explica cómo funciona en China. Entonces, claro, ahora viene, sí, no, que China y tal, y ahora viene la histeria anti-China, ¿ok? Entonces, en esta histeria anti-China, la propaganda de Washington, de los neocons, es tremenda. Ahora han inventado, ya estaba el coronavirus, ahora han inventado los avispones asiáticos, que se comen a las abejas, y las abejas son el ser vivo más importante del planeta, declarado por una de estas agencias progresistas identificadas con el plan de la ONU, el plan de gobierno mundial, porque de las abejas polinizan las plantas permiten vivir a los animales, etc. Bueno, pero entonces, bueno, lo cual es cierto, sí, pero ellos no quieren que el hombre sea la más importante especie en el planeta, sino la abeja. Entonces ahora vienen con el avispón y tal. ¿Pero qué avispón? Yo crecí en el campo y está lleno de avispones el campo siempre, ¿no? No, pero es que ahora vienen de Asia, vienen de China. Esto es importante para tenerlo en cuenta todos nosotros, lo de esta red de partidos políticos liberales clásicos, cinco reformistas y devolucionarios. Es importante que hablemos de estos temas y para eso hicimos con un grupo muy decidido, especialmente Anaí Carrasco y Angie Camacho, el laboratorio. Ok, pero perdón por todo esto, pero formaba parte de mi exposición de hoy en la segunda hora, por eso me extendí. ¿Algo más sobre estos temas en general? No, buenísimo, profe, buenísimo, creo yo, esa información que nos ha compartido. Sí, hay algunas preguntas que hay para Jorge Méndez todavía en el chat, que creo que es conveniente hacerlas. Pero antes... ¿las escucho? Sí, algo importante. ¿Cómo se están financiando, Jorge? Bien, estamos desarrollando en estos momentos una política financiera en la que buscamos obtener la atención de los financistas exteriores, porque internamente en Venezuela es muy difícil conseguir fondos. Para empezar, la iniciativa privada casi no existe. Segundo, el partido de gobierno y la pseudooposición tienen monopolizada la política y ellos se distribuyen los recursos como les da la gana. Entonces nosotros nos basamos en conseguir fondos a nivel internacional. Y una de nuestras secretarías, uno de nuestros secretarios, el secretario Raúl Baluarte, está desarrollando precisamente un esquema de inversionistas extranjeros en los cuales ellos también puedan recibir un retorno de la inversión posterior a haberla realizado. Qué interesante, buenísimo. Felicitaciones, excelente. Jorge, felicitaciones. Sí. Otra vez. Sí. Ajá. Jorge, perdón, profe, una pregunta que también
bueno, tiene que ver con el proceso que usted impulsó en el partido Rumbo Propio. No sé si existe alguna vinculación, alguna relación, alguna comunicación con esta gente que ya conoce al profesor Mansuetti y a otros 5, digamos, liberales clásicos en Venezuela, Jorge. No, nosotros empezamos de manera autónoma con una iniciativa hecha por mi amigo Ángel y yo. Yo tengo 19 años, estoy trabajando en un proyecto político desde los 17 aproximadamente. Salí de Venezuela a los 16, viví un tiempo en Ecuador y me interesé desde muy pequeño en la política y decidí dar este paso de estudiar, de aprender de manera autodidacta, y fue cuando conocí a Ángel, compartimos muchas ideas, muchos objetivos y nos propusimos desarrollar este proyecto que en un principio se sustentaba nada más en las redes sociales, porque es nuestro principal aliado en estos momentos, ya que los medios de comunicación casi no brindan cobertura a los partidos pequeños en Venezuela. Claro, claro. Ok, excelente. Bueno, David Mendoza, sí, bueno, doble felicitación. La edad tuya no la sabíamos, seguro a todos nos sorprende lo joven que eres, así que, bueno, doble felicitación también por eso, ¿no? David Mendoza de Guatemala dice que si tienen alguna comunicación con la diáspora, ¿no? Es decir, con los venezolanos que están fuera de Venezuela. Sí, yo mismo estoy acá en Perú, tengo 2 conocidos que pertenecen a las secretarías nacionales que se encuentran acá en Perú. También una de las personas de la comunidad en Italia pertenece al partido como afiliado. También tenemos conocidos en Ecuador y en España, que es donde actualmente está viviendo Ángel. Ok. Así es, Jorge. Bueno, en los viejos que trabajaron conmigo en Rumbo Propio y todo eso, yo empecé ya a tratar de acercarles al partido Creemos. Pero son gente grande y tienen esas manías venezolanas de que no, pero es que estamos tratando con una banda de criminales, una narcodictadura y toda esa historieta, y no, que no vamos a salir por las buenas porque los dictadores salen con los pies para adelante, y tonterías de esas, ¿no? Entonces, me resulta muy difícil trabajar por ahí. No obstante, lo estoy intentando con los que se puedan. Ahora, la pregunta de David Mendoza es muy importante, Jorge. David Mendoza es mexicano y vive en Guatemala y es miembro del Partido Familia. Es importante por lo siguiente, Jorge. Hace muchos años yo escribí un estudio que se publicó por ahí debe estar, que se llama Cuba, ¿cuándo y cómo se dejó someter? Lecciones para Venezuela. Les repito por si alguien quiere buscarlo en internet. Cuba, ¿cómo y cuándo se dejó someter? Lecciones para Venezuela. No sé si lo vas a encontrar. Bueno, entonces, en ese estudio yo enumeraba una serie de problemas que había tenido la oposición en Cuba. Ahí está, pues. Ok. Yo enumeraba una serie de problemas. Ahí está. Lecciones para Venezuela. ¿Cómo y cuándo se dejó someter Cuba? Ok. Gracias, Jorge. Vos sos un capo. De todos los problemas que habían impedido el crecimiento de una oposición liberal y el mantenimiento de una oposición socialdemócrata en Cuba, que no era efectiva, no era eficaz, como no lo fue en Europa Central y Oriental durante 30 años, los 50, los 60 y los 70. ¿Okay? Y porque era muy difícil, casi imposible, el surgir de una oposición liberal en Cuba, como fue en los 80 en Europa Central y Oriental, es la desconexión entre el exilio o la diáspora y la gente que está adentro. ¿Ok? Y eso yo lo veo también en Venezuela. Resulta que en Venezuela la gente que está adentro no nos deja opinar a los venezolanos que estamos afuera. No nos deja opinar, nos descalifica por el hecho de no vivir en el país. Ah, no, si tú no vives en el país,
tú no padeces esto, tú no padeces este sufrimiento, a ti no te falta gasolina, tú tienes papel higiénico y toallas sanitarias, entonces tú no puedes opinar sobre lo que pasa en Venezuela. Yo diría, y esto es un comentario personal, que lo vengo manteniendo desde que escribí ese estudio que se llama Cuba. Creo que ese problema de la desconexión entre la gente que está en el país y la gente que está afuera es el más grave de todos. No sé si me explico, Jorge Méndez. Es el más grave de todos, porque eso impide que haya la necesaria conexión entre los que están afuera y los que están adentro, porque son dos formas diferentes de lucha. Se supone que en la misma trinchera, por la misma causa, y entonces los partidos, incluso los socialdemócratas, estaban muy fraccionados, los cubanos de Miami versus los cubanos de la isla, y entonces casi no había comunicación, había desentendimiento y por supuesto descoordinación. Entonces no se pudo hacer la sinergia, la concertación de esfuerzos que nos aconsejó Donald Herrera que fuera uno de los principales objetivos del laboratorio. Ahora, te aviso una cosa, Jorge, nosotros preparamos la operación Retorno. Ese es un documento que Jorge tiene a mano en la página web, la operación Retorno, que es muy importante para Venezuela y para todos los países, porque no solo los venezolanos emigran, también emigran los salvadoreños, los hondureños, los nicaragüenses, los guatemaltecos, los peruanos, ¿okay? Todos los latinoamericanos emigramos. Entonces la operación Retorno, que Jorge está buscando por ahí, donde están los recursos, la operación Retorno es clave en nuestra filosofía, digamos. Nosotros queremos que, en el caso de Venezuela, por ejemplo, los venezolanos que están fuera puedan regresar, si quieren, por supuesto, puedan regresar el día que haya oportunidades en Venezuela para todos, más y mejores oportunidades para todos. Es una de nuestras consignas, ¿ok? Entonces, ese tema, por eso, gracias David Mendoza por poner el tema sobre la mesa. Eso es muy, muy importante. ¿Qué más? ¿Algo más, por favor? ¿Algo más sobre esto que hablamos? Bueno, tal vez, profe, seguirle diciendo a Jorge Méndez que hay muchas felicitaciones aquí, ¿no? También desde El Salvador, de Costa Rica. Bueno, así que para él y para su equipo, ¿no? Así que, bueno, creo que es muy bueno mantener comunicación con el Partido Liberal, creemos, desde el Foro Liberal de América Latina, ¿no? Y seguir de cerca y ver, bueno, su página está genial. Esa red turquesa que aparece ahí me parece muy interesante, muy bueno, así que hay mucha creatividad ahí en ese equipo y, pues bueno, reiterar nuestras felicitaciones, ¿no? Ahora, los de El Salvador, ¿y qué otro nombraste? Y Costa Rica, ¿no? Costa Rica, sí, Winston Méndez, por ahí le saluda también. Winston Méndez, que es tocayo de Jorge Méndez, ok. Pero lo bueno en El Salvador y en Costa Rica, y también en Bolivia, sería que digamos así, felicitamos a Jorge Méndez por la iniciativa del Partido Liberal Creemos de la Venezuela, y la página web está fabulosa, refleja lo que es el partido, muy bien, adelante, vamos a seguir tu ejemplo. Y voy a decirlo con las palabras del himno nacional de Venezuela. Sigamos el ejemplo que Caracas dio. O seguir el ejemplo que Caracas dio. Me refiero a Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, El Salvador. Seguir el ejemplo que Caracas dio. En este caso, lo dio Barinas. Para los que no son venezolanos, Barinas es la tierra natal de Chávez. ¿Ok? Entonces, tal vez sea providencial que el partido tenga una cabeza geográfica en el mismo lugar donde nació Chávez, el chavismo y toda la historieta que... Mismo demonio.
Sí. Y que hoy padecemos los venezolanos, tanto los que están adentro como los que estamos afuera. ¿Okay? Entonces, a ver si en Costa Rica, a ver si en Bolivia, a ver si en El Salvador se sigue el ejemplo que nos están dando los venezolanos, que son los que, si se quiere, los que están en peores condiciones que todos los demás países, porque tienen la dosis más grande, la dosis más masiva del socialismo. Y sin embargo, en Venezuela surgió el Partido Liberal Creemos, surgió por iniciativa de unos muchachos jovencísimos. Sí. Después el partido, una vez que estaba formado, se comunicó con nosotros, le gustó las 5 reformas, se adhirió, etc. Bueno, El Salvador, Bolivia, Costa Rica podría seguir este ejemplo, digo yo, ¿no, Jorge Chapa? Sí, desde luego. Y bueno, ahí tenemos para ustedes una información interesante. Tuvimos una reunión con varios hermanos salvadoreños el sábado. No sé si está Oswald Chamagua en la sala o el mismo Carlos Cajal, que creo está también en la sala, pudiesen compartir esta reunión que tuvimos en aras de impulsar el movimiento y lograr crear algo más así, ¿no? Como el Partido Liberal Creemos, o el Partido Familia, o el Partido de Evolución. No sé, Oswald o Carlos, tal vez estén en la sala y quieran compartir, aprovechando. Oswald está en la sala. Sí, claro, sí, también está Carlos. Gracias, Jorge. Sí, definitivamente fue una muy buena experiencia que no habíamos hecho de esa forma. Te agradezco el apoyo, pero sí, fuimos en total 8 de acá de El Salvador, más Jorge y Carlos Arenas, que estuvimos ahí, y estuvo bastante interactivo, la gente estuvo preguntando, son gente que quiere de verdad tomar acción política. Entonces quedamos de seguirnos reuniendo y formar estrategias, al menos ahorita, de estrategia en redes, de publicidad, porque no podemos de otra forma. Ahorita con las nuevas disposiciones no podemos salir en lo absoluto ni siquiera del municipio, ni siquiera para trabajar o buscar comida. Entonces vamos a trabajar o vamos a reunirnos para trabajar en estrategia en redes, para darnos a conocer y atraer más gente. Pero fue una experiencia bastante significativa y se resolvieron muchas dudas. Bueno, y para los de Colombia, estoy enviando al grupo laboratorio, estoy enviando también el link de Colombia 5R, que es uno de los grupos que teníamos en Colombia, pero que están inactivos o perdidos en otras cosas, porque la gente que cuando hicimos esos grupos estaba muy entusiasmada, pero los latinoamericanos tenemos un defecto, somos de entusiasmo rápido más pasajero y transitorio. Nosotros nos encendemos enseguida de entusiasmo cuando vemos una cosa y sí, vamos a echarle pierna y tal, y después al rato, ¡prum!, se cae el entusiasmo. Entonces, otro comentario que yo quiero hacerle a Jorge Méndez es que la perseverancia es tan importante como la disciplina. De la disciplina hablamos con Jorge Méndez y también con Ángel Eduardo. ¿Okay? La disciplina es fundamental y la perseverancia también. Entonces, los del laboratorio, a ver si que los que son de Colombia, que se puedan meter en el grupo de Colombia, yo recién lo pasé al chat, y reenfocar en las 5 reformas ese grupo que está en Colombia. A ver si se puede seguir estos buenos ejemplos. ¿Algo más? ¿Quién está por ahí? ¿Aló? Sí, adelante. Aló, Alberto, les saludo a todos, a Jorge Méndez de igual manera, le felicito. Mi pregunta es con respecto a Jorge Méndez. ¿En qué tiempo le formaron al partido político? Esa es mi pregunta. Disculpe, por favor, ¿me podría repetir la pregunta? Desde luego, ¿en qué tiempo ustedes hicieron el partido político allá en Venezuela? Bueno, nosotros hicimos el partido político, nosotros lo hicimos desde afuera. Como les comentaba, hemos utilizado la herramienta de las redes sociales como nuestro recurso más importante. Hemos conformado la red a nivel internacional, contactando con diferentes personas que tenían una visión similar a la nuestra, y los hemos llamado
a la acción, a que se unan a nosotros, han aceptado y ellos a su vez han contactado con otras personas para anexarlas. Luego y fundamos esta sede física en Barinas y finalmente creamos la denominada Red Turquesa, que es un proyecto que estamos desarrollando, al igual que otros proyectos más que se irán anunciando a largo plazo, porque nuestra idea de partido es no solo descartar a la oposición actual, sino proyectar a Venezuela a un nivel político superior, verdaderamente político, en donde se respete el debate, se estudie el discurso de los políticos y los ponentes, porque estamos convencidos que otra de las desgracias de la política suramericana es el populismo, y es que solamente apela a los sentimientos, pero de razón no tienen nada. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. ¿Qué más? Bueno, en Ecuador también tenemos que seguir el ejemplo, John Javier. John Javier está manejando muy bien y él sí, yo quiero destacar la labor de John Javier Muñoz Viñán de Ecuador, porque desde que hizo el grupo Cinco Reformistas con la gente nuestra en Ecuador, ha perseverado y ha cuidado de que no se pierda el enfoque en todo momento. Así que esperamos pronto, John Javier, buenas noticias de Ecuador también. No sé. Gracias, Alberto. En eso estamos. Y estas cosas que se adelantan a todos los que tenemos las mismas intenciones, con todo el respeto y con todo el apoyo a Jorge Méndez, podemos decir algo desde el Ecuador. La situación con nosotros tal vez se dé a pasos más largos, porque tal vez tenemos muy enfocado cuál es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es un gobierno, sino un sistema. Entonces, esas cosas, poco a poco, gracias a ti, gracias a Jorge Chapas, gracias a Jorge Chamagua, gracias a todas las personas que han intercedido indirectamente en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de ver las cosas. No por eso queremos decir que somos entes sometidos a los de los demás. No, nosotros compartimos. Hemos recuperado algo que el ecuatoriano tal vez lo ha olvidado. Libertad, señor Mansuetti. Tenemos libertad. Y con eso vamos a iniciar muchos cambios. Pero los cambios son sustanciales, es decir, son cuestión de sistemas. Y para eso están las 5 reformas. Nuevamente le agradezco y me fue muy vital escucharte a ti, Jorge. Eres muy joven, eres una inspiración para los que nosotros todavía tenemos algo de cabellos negros, no te olvides y no te preocupes también, pero podemos ayudarles desde aquí de Ecuador. Yo soy de la ciudad de Riobamba. Tal vez tú al estar aquí escuchaste o conociste una ciudad pujante. Es un gusto y te felicito y que Dios les guíe, porque ahí vamos a estar todos también. Gracias. Ya, gracias, John Javier, y te felicito también a vos por la manera como manejas el grupo WhatsApp de Ecuador. Me gusta mucho. Ok, ¿más preguntas sobre este tema? Sí, tengo una pregunta. Sí, adelante. Es para el joven, ¿verdad? El amigo venezolano. Ajá. Ustedes ya tienen decirlo así, un plan ya a largo plazo, cómo van a llegar al Congreso y etcétera. Sí, nuestra intención es abarcar la mayor cantidad posible de cargos públicos. Hemos elaborado una pequeña estrategia que consiste en, bueno, lo primero es lo que mencionaba el profesor Alberto, que es destruir al régimen de manera posible, no fantástica como lo proponen otros actores en la política venezolana, sino desplazarlos. Y también desplazar a la oposición actual, que no es una oposición real. Luego aplicaremos a llegar a la presidencia, porque desde la presidencia en Venezuela es donde más cosas se pueden realizar realmente, ya que la Constitución así lo permite, pero también aspiramos a llegar al Congreso, porque debemos reformar todas las leyes en Venezuela. Las leyes en Venezuela están completamente distanciadas de la realidad, empezando por la Constitución.
Oh, ya. Muchas gracias. Bueno, ¿más preguntas? Yo estoy poniendo en el chat aquí el artículo mío de esta semana. Yo estoy haciendo un artículo semanal para Visor Bolivia, y ese era mi tema de hoy, pero estoy muy contento de que haberle dado el espacio a Jorge Méndez y a Jorge Chapas para comentar este tema del Partido Liberal Creemos, que es, aquí lo tenemos, un joven de 19 años que nos está dando muchas lecciones de madurez a muchos viejos, por lo menos a mí. Y entonces estoy muy contento de eso. Mi artículo lo pueden leer, es lo que yo iba a exponer hoy, antes de encontrarme con esta agradable sorpresa. ¿Okay? Se llama El cristianismo y las tiranías, y tiene que ver con lo siguiente, lo voy a resumir. ¿Okay? Lo voy a resumir. Tiene que ver con lo siguiente. Hoy en mi Facebook también puse que en Europa Central y Oriental la clave fue el apoyo masivo de los cristianos a los liberales. Fíjense una cosa, aquí nomás en América Latina ya tuvimos un ejemplo, Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro hizo una campaña fusionista, o sea, liberal y conservadora a la vez y al mismo tiempo. Bolsonaro obtuvo para los liberales, representado principalmente por el economista Paulo Guedes, todos los votos de los cristianos evangélicos que hasta ese momento, hasta el momento Bolsonaro, votaban por el PT. O votaban por los tucanos, que es el Partido Socialdemócrata, o sea, el socialismo laico. Esos cristianos se les había engañado y habían dicho que el socialismo era el cristianismo llevado a la práctica política. Así, me gustó la intervención de Ariel, que dijo que, bueno, que les dijeron eso en su colegio jesuita, ¿no? Bueno, a mí también. Yo también, Ariel, fui a un colegio jesuita en la secundaria, y a mí también, Bergoglio fue profesor mío, y nos dijeron a todos que, bueno, que en la parte política el cristianismo era socialista. Ah, ¿sí? Bueno. Y algunos, otros no, pero algunos descubrimos la verdad, tarde o temprano, que eso era una gran mentira. ¿Ok? Entonces, otros no, y siguen y han seguido votando por la izquierda. ¿Ok? Entonces, millones de votos evangélicos y católicos también permitieron a Bolsonaro desplazar del poder al PT y al que era el socialismo duro y tal. Lamentablemente, después de haber hecho una campaña electoral muy buena, no podemos decir lo mismo del gobierno de Bolsonaro, excepto algunos puntos. Por ejemplo, sí es verdad que aplicó mano más dura contra el crimen, y el crimen ha disminuido en tiempo de Bolsonaro. Sí es verdad, pero no se pudo hacer ni una sola de las reformas estructurales, de las reformas de fondo que los países latinoamericanos necesitamos. Y se fueron mucho, y esto tiene mucho que ver con Bolivia, por aquello de que, entró la Biblia al Palacio de Gobierno, claro, llegó la Biblia y tal, y que yo, sí, pero ¿y el sistema de gobierno se acomoda a lo que la Biblia enseña relativo a gobierno limitado? Y de eso trata mi artículo, que iba a tratar la exposición de hoy, ¿ok? A gobierno limitado, y que fue la doctrina política hasta el siglo XIX predominante en la historia cristiana. Una de las cosas que yo he estudiado más o menos a fondo, o que estudio y sigo estudiando, es qué pasó con los cristianos después que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, como nos relata los evangelios. ¿Qué pasó? Sí. Entonces, ¿cómo virola, no? Sí. Por favor. Ok, gracias.
qué pasó en más de 2 milenios de historia cristiana. Había socialismo dentro de las iglesias cristianas de la Alta Edad Media o de la Baja Edad Media, de la época de la Reforma, de la época del Iluminismo. Había socialismo, sí, pero era marginal. Eso no lo detallo en el artículo porque es imposible resumir tanto 21 siglos de historia cristiana en un artículo, ¿no? Sí, pero era marginal. ¿Okay? Thomas Müntzer, un cristiano socialista de la época de la Reforma. Antes de eso, Francisco de Asís, porque este Che Francisco no eligió el nombre Francisco así nomás. ¿Okay? Francisco de San Francisco de Asís tenía, sí es verdad que tenía esas inclinaciones socialistas y ecologistas duras. ¿Okay? Él le robaba plata a su papá para distribuir entre los pobres. Eso no es muy cristiano, digamos, porque robar no es cristiano. Entonces había socialismo, pero era marginal. El mainstream de todas las iglesias cristianas, en Oriente, en Occidente, en el catolicismo y en el protestantismo, y hasta en el evangelicalismo, el mainstream no era socialista. El problema es que en el siglo XIX, las embestidas del malthusianismo, el darwinismo y el marxismo fueron muy fuertes y entraron en la iglesia. ¿Okay? Y eso tuvo consecuencias hasta el día de hoy en el cristianismo protestante, el social gospel, y en el católico romano, la teología de la liberación, que es una hija bastarda de la doctrina social de la Iglesia. El problema con la doctrina social de la Iglesia es que en muchos de sus documentos se manifiesta tercerista. Tercerista significa, sí, el comunismo es malo, pero el capitalismo también es malo, por lo tanto hay que buscar, y ahí viene la tercera vía y toda esa historieta que sabemos que lleva al socialismo. Eso nos enseñó Mises a los liberales. Entonces, en el siglo XIX, la iglesia, el socialismo cristiano deja de ser marginal y empieza a ser a dominar el mainstream en muchas, por no decir la inmensa mayoría de las iglesias, tanto en Oriente como en Occidente, incluyendo la mía. Yo soy un cristiano católico de la Iglesia de Inglaterra. Soy católico, pero no romano. ¿Okay? Pertenezco a la diócesis de Perú. Entonces, mi iglesia anglicana fue una de las más avanzadas, entre comillas, en el camino del socialismo, ya desde el siglo XIX. ¿Okay? Entonces, bueno, por eso el socialismo domina en América Latina. Señor Pachito, está en su computadora. Sí, por favor. Ok, domina en América Latina gracias al voto cristiano. Entonces, uno de los propósitos y objetivos estratégicos fundamentales nuestros es voltear al voto cristiano donde debe estar, en la derecha, pero en la derecha buena, no en la derecha mala. Bien, ya estamos terminando, así que nos despedimos. Esto es todo lo que quería agregar. Muchas gracias por esta sesión que ha sido muy ilustradora para todos, la exposición de Jorge y, por supuesto, la presentación del Partido Liberal Creemos de Venezuela. Me despido aquí. Ok, excelente, profesor Mansuetti. Bueno, yo creo que ha sido una sesión de estas especiales, ¿no? Porque, bueno, compartimos un tema que es propio de la formación nuestra, pero también tratamos de inspirar la acción política, y yo creo que Jorge Méndez del Partido Liberal Creemos de Venezuela, pues ha hecho esa parte muy bien. Un joven de 19 años que hoy nos da el ejemplo, ¿no?, de lo que tenemos que hacer en nuestros países. Eventualmente no tenemos que tener muchos recursos, como algunos a veces lo dicen, ¿no?, y lo tienen como pretexto. Y bueno, hay que tener la voluntad definitivamente, y hay que tener pues
bueno, el impulso y la determinación y desde luego la perseverancia, Jorge Méndez, si aún estás ahí, nos estás escuchando. Esto requiere mucha perseverancia, algunos de nosotros llevamos en esto varios años, hermano, y cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, en nosotros, en los miembros del Foro Liberal de América Latina, todos incorreformistas, pues tienes un gran apoyo, todo lo que gusten, lo que deseen de nuestra parte para tratar de convertir a Venezuela en un país potencia mundial, en un jaguar latinoamericano, decimos nosotros acá, pues bueno, nos tienes a las órdenes, ¿ok? Muchísimas gracias por participar hoy con nosotros, profesor. Perdón, Jorge Méndez. Nosotros tenemos muy buenos asesores y consultores y referentes. Yo te mencioné a Alfredo Escobar en la parte de mercadotecnia, pero en lo político y estratégico tenemos a Ron Paul en Estados Unidos y a Václav Klaus en Europa. O sea, nosotros aprendemos de ellos, Jorge Méndez. Y toda esa enseñanza que nosotros aprendimos de ellos, la ponemos a disposición de tu partido, que es nuestro partido, es mío también. Perdón, Jorge Chapa. Yo, bueno, quería agregar ya para cerrar la sesión, que estoy muy agradecido de que me hayan brindado la oportunidad de compartir un poco lo que es nuestro proyecto en Venezuela, y me siento muy contento de también ser parte del Foro Liberal de las 5 reformas. Por supuesto que aceptaré la ayuda, la asesoría que me brinden. Nosotros constantemente nos estamos informando, nos estamos educando y, como dijo hace un momento también, lo importante en todo proyecto es la disciplina y la constancia. Nosotros hemos visto que eso es indispensable. Por eso es que con pocos recursos se pueden lograr grandes cosas siempre y cuando tengamos disciplina. Exacto, Jorge, hacemos camino al andar, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante, decimos por estos lares. Así que, bueno, un abrazo grande hasta donde estés tú y todo tu equipo. Muchas gracias, profesor Mansuetti. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los que asistieron al conversatorio de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles en este mismo canal, misma hora. Y bueno, a inspirar la acción política y a tratar de fundar nuestros partidos políticos en favor de la gran devolución y las 5 reformas. Muchísimas gracias a todos, que pasen una feliz noche. Hasta pronto, hasta pronto. Un gusto, una buena noche.